crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este jueves 26 de marzo. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México. Me da mucho saludarlos. Estamos en los devocionales, en segundo de Crónicas, ahora capítulo 8, versículos 1 al 10. Es la clave para el liderazgo, para el éxito en el liderazgo número 17. Restauremos lo perdido o caído. Restauremos lo perdido o caído. Es una cosa, pero restauremos, es la idea principal. Dice así, segundo de Crónicas 8, 1 al 10. Se los leo. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamad de Soba y la tomó y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamad. Asimismo reedificó Bet-Orón, la de arriba, y Bet-Orón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Baalat, y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervo en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Hasta ahí leemos ahora la organización después de la construcción del templo, que duró 20 años, y de la casa real. Se nos cuentan estas cosas y encontramos aquí este principio: restauremos lo perdido o caído. Miren, el asunto de esas ciudades que reedificó Salomón, si leemos pasajes anteriores o leemos otros libros históricos de la Biblia, notaremos que son ciudades que Salomón le había dado a Hiram como pago por todas las materiales y cosas que Hiram le dio a él, pero ahora parece que Hiram se las regresa, aunque posiblemente a través de un pago también. En otros pasajes hay señales de que hubo un trato económico sobre estas cosas, pero el caso es que Salomón recupera unas ciudades que había entregado antes, que había dado antes, por alguna razón la recupera. Parece que a Hiram no le sirvieron mucho, parece que por su ubicación no eran valiosas para él y se quedaron desoladas, o por lo menos sin mucha productividad, pero a Salomón sí le eran importantes, y él las restaura, las reconstruye, manda a pueblo de Israel ahí, y resulta que produce prosperidad en estas ciudades. Y encontramos aquí entonces una enseñanza: restauremos lo perdido o caído. Y tres cosas que decir al respecto. Primera de ellas, no perdamos de vista los planes originales. No perdamos de vista los planes originales. Salomón tuvo que hacer muchas cosas en el camino, vendió cosas y recuperó cosas, pero había un plan original: la nación hebrea, el pueblo de Dios, el establecimiento de un reino de, de bonanza, de paz. Su nombre, Salomón, quiere decir eso, rey de paz. Un reino de liderazgo, un reino de acuerdo al plan de Dios, un reino que fuera un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en la tierra por su presencia en la vida de los seres humanos. Y bueno, Salomón no se olvida de esto, y resulta que aquellas ciudades y aquella nación, él sigue adelante con los planes. No solamente construyó su casa, por supuesto que el templo de Dios es lo más importante que hizo, pero no solo construyó su casa, sino que construyó ciudades, dio lugar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo en esas ciudades. Entonces, que no perdamos de vista los planes originales. El plan original era hacer crecer la nación. No perdamos de vista los valores propios. El versículo 9 es muy interesante. Dice así: pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervo en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales, sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Antes se nos ha dicho que a los hijos de los amorreos y los heteos y los jebuseos, la gente que estaba en la tierra santa, en la tierra prometida, cuando fueron y la conquistaron, el pueblo hebreo no los corrió a todos, no los destruyó a todos, sino que quedaron ahí muchos descendientes de esas naciones, y Salomón los hizo tributarios, eran sus obreros,
pagaban con trabajo seguramente, posiblemente también con impuestos, pero pagaban con trabajo también en la construcción, en esto, aquello, hacía cuadrillas. De repente a una ciudad le tocaba a todos sus varones arriba de 18 años venir a la construcción de su casa o del templo, y era una especie de impuesto, una especie de su pago, de su tributo que hacían. Pero se nos aclara que a los israelitas no les puso tal cosa, sino que ellos eran militares. Y hay que decirlo, que en ese momento de la historia, ser de la milicia, ser soldado, era prestigioso, era ser alguien importante, era un nivel diferente en la sociedad, eran las personas, digamos, la cumbre de la sociedad, eran la cadena alimenticia la más alta, eran ellos. Y entonces él respetó eso porque otra vez no se olvida de los valores originales, no se olvida de sus preceptos, de sus enseñanzas, que no perdamos de vista los valores propios. Él tiene cierta deferencia para su pueblo porque ha sido puesto para reinar en su pueblo, ha sido puesto para darle al pueblo hebreo que durante siglos estuvo de esclavo y que tuvo dificultades y que fue oprimido por las naciones alrededor cuando llegó a la tierra prometida. Es su misión en la vida como rey exaltar al pueblo de Dios y darle un lugar en la historia y en la sociedad de ese momento. Y este es el valor entonces, que no perdamos de vista los valores propios. Y en tercer lugar, no perdamos de vista la identidad de nuestra comunidad. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto que se aplica al pueblo hebreo y por supuesto que se aplica en forma muy directa a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Son principios, son enseñanzas que se aplican a lo que sea. A nuestra familia, cuando soy líder en mi casa, a mi empresa, mi equipo de fútbol, mi grupo de políticos, o como se dice, mi partido político, o mi escuela, o donde quiera que yo tenga un liderazgo, debo llevar a cabo este principio, esta clave para tener éxito. Restauremos lo perdido o caído. Hay cosas que van quedando. No podemos usted y yo ir caminando en la vida e ir dejando cabos sueltos, ir dejando soldados heridos, ir dejando situaciones inconclusas. Debemos restaurar las cosas. En el matrimonio, por ejemplo, es terrible cuando hay relaciones que se van dejando de lado y se va produciendo amargura, dolor, no pedimos perdón, cuando suceden cosas problemáticas y luego después hacemos como que no pasó nada. Y no es que restauremos, sencillamente ignoramos las cosas y no decimos nada y seguimos adelante y vamos dejando cosas caídas, sentimientos destruidos, emociones derrotadas. No podemos hacer eso. Tenemos que restaurar cosas. No perdamos de vista los planes originales. Debemos restaurar en el matrimonio, insisto. Dejamos que caiga en la rutina, en las relaciones padres e hijos, o en las relaciones hijos-padres. Se vale pedir perdón, se vale restaurar, se vale regresar a qué nos pasó, dónde nos torcimos, dónde nos desviamos, dónde nos separamos, y vamos a comenzar de nuevo. Dijimos también, no perdamos de vista los valores propios, esa deferencia que tuvo Salomón para con su pueblo, en la familia, en una empresa. Eso es importantísimo. Hay ciertos valores que una empresa, que una comunidad, que una firma, que una casa determinada tiene, y no debemos perderlos de vista. Cuando una compañía, déjeme decirlo incluso en términos económicos, cuando una compañía olvida sus razones por las que surgió, sus propósitos por los que surgió, está destinada a la ruina. Hay incluso compañías que comenzaron con una actitud altruista, comenzaron produciendo algo para ayudar a otras personas, y de repente se olvidan de eso, y de repente se convierten en usureros, y de repente se convierten en personas que solo les importa el dinero y sencillamente están destinados al fracaso. Y el fracaso, incluso más allá de si tienen éxito económico o no. Y también dijimos, no perdamos de vista la identidad de nuestra comunidad. Toda comunidad, iglesia, zarza, familia, empresa, tiene una identidad. Y una clave para tener éxito es que no perdamos de vista esa identidad y esos valores y esos principios originales. Muy bien, esta es la enseñanza de hoy, hermanos, en la palabra de Dios. Restauremos lo perdido o caído. No dejemos cosas ahí tiradas en el camino. No, en nuestro caminar, en nuestro liderazgo, restauremos las cosas que deben ser restauradas. Si algo se cayó, debemos levantarlo. Si algo se perdió, debemos buscarlo y encontrarlo. Espero que sea útil esto para usted, hermano, y nos vemos el día de mañana. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y haz de nosotros los líderes que tú necesitas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que los bendiga, hermanos. Hasta mañana.